Hola, hola, amigos, un abrazo grande. Los voy a llevar. Nos encontramos con un árbol aquí. Wow. Vamos a un lugar tranquilo porque les voy a mostrar. Me han preguntado mucho. Quiero mostrarles todo lo que le he puesto a la moto. Todo lo que le he puesto a la Kawasaki Versys. Así que vamos a un lugar tranquilo y les voy a mostrar paso a paso lo que yo le he puesto. Un abrazo, hablamos. Recuerden una cosa, que aparte de lo que les voy a mostrar ahora, hay un capítulo donde aparece cómo conectar el USB en la Versys 300. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, llegué a este lugar aquí, estoy más o menos tranquilo y vamos a filmar algo para que ustedes vean. Estamos acá. Hoy día andamos de sport porque es domingo y les parto contando lo que les quiero decir. Bueno, como me han preguntado y les comenté, me han preguntado mucho por el tema de la moto, qué es lo que yo le he puesto a esta moto. Voy a partir contándoles, vamos a partir en orden para que nos vayamos paso a paso. Lo primero, voy a partir con los neumáticos. Esta moto trae adelante, la rueda delantera, trae un 100-90-19. Yo le subí una medida y le puse 110-80-19 en la rueda delantera. Lo que es la rueda trasera, también la cambié, porque acuérdense que esta trae un 130-80-17 y yo le cambié un 140-80-17. Los dos neumáticos son marca Pirelli Scorpio, el Rally, que se los recomiendo 100%, un neumático que la verdad que anda muy bien con el agua, anda muy bien en la tierra, anda muy bien en el pavimento. A mí no me ha dado ningún susto. Hasta el momento la verdad que estoy fascinado y muy contento con los neumáticos. Ahora, vamos a seguir con la parte de adelante. Después les voy a ir mostrando y les voy a dejar el link de las cosas donde yo las compré y donde ustedes las pueden también ubicar si es que quieren cambiarlas. Por ejemplo, el parabrisas yo lo cambié. La Kawa trae un parabrisas corto, compré este que es de Kawa, que lo compré en AliExpress, les voy a dejar ahí el dato. Además, este parabrisas va montado en un GPS, que también después va a ir apareciendo ahí para que ustedes lo vean, que no es uno plano, es uno doble, que tiene la posibilidad de colocar el parabrisas acá, más adelante, y acá tiene la posibilidad de correrlo, subirlo y bajarlo. Referente al parabrisas. Ahora les voy a contar de que también le puse la protección del farol acá adelante, que también lo compré en AliExpress. Lo bueno que tiene esto, que me da la posibilidad de poder sacarlo. Viene con unas gomas que van embutidas, la verdad que no molesta, no suena para nada, absolutamente nada. Ahora, el tema de la defensa de la Kawa, esta defensa yo la compré en Santiago en una empresa que se llama Mac Moto, que ellos fabrican, tienen las defensas, tienen caballete central y también trabajan otros accesorios para la moto. Aparte de eso, una vez que puse la defensa, yo compré estos topes que son como de goma, bien firmes, que más le dan un poco más de fuerza y protegen un poco la misma defensa, porque al final son unos topes que le puse acá y el otro se lo puse acá. Bueno, compré estos bolsos, que aquí llevo algunas herramientas chicas, que los puse aquí. Está la opción de poner un bolso más grande también para un viaje, que lo quiero hacer porque lo estoy viendo para cambiarlo. Y bueno, al otro lado lo mismo. Esto ya es tema mío, este es un soporte para poner la cámara, que lo ocupo de vez en cuando. Y lo otro que les quiero hablar también, bueno, aparte de los cubrepuños, que son, bueno, estos no son metálicos, la verdad que son, los compré en AliExpress, nos salvan para el viento, para el frío, pero no es
no es uno de muy buena calidad. O sea, al final, si te caes, se va a quebrar. Ahora, lo otro, si vamos por la parte de aquí adelante, vamos a sacar el casco y lo vamos a dejar acá. Tengo un soporte que se lo he mencionado en algunos videos de viaje, que este anduvo toda la carretera austral, es un soporte chino, lo compré en AliExpress, creo que todos hemos comprado muchas veces soporte y se quebran, se sueltan, al final el teléfono no aguanta. Pero este, que también les voy a dejar el dato, me salió extraordinario. Viene con un amortiguador, anda muy bien, tiene la posibilidad de colocar el teléfono en esta posición y también de lado. Lo otro que tengo acá es un soporte para la cámara, que tengo la 360. Bueno, ya eso es para los que les gusta grabar. La otra cosa que también le puse a la moto fue este bolso que es de marca Quima, lo vende Motomundi. Este viene con unos cierres acá, que tú los corres y levantas para cargar combustible, y también esto se saca. Viene con un soporte que va amarrado y debajo del asiento también lo tengo enganchado. Entonces, la verdad que para sacarlo, el que no sabe que se corre con los cierres, la única manera es pegarle el tirón y salir arrancando. Ahora, hay una goma que también le puse a la pata del cambio, que anda muy bien porque no queda tan duro cuando uno anda con zapatos más ligeros, ¿no?, de moto. También te evita que se hagan tirar. Así que eso también es un dato, se los voy a ir mostrando, como les digo, de a poco. Yo le puse unos nivelineros a la moto, que los compré también en AliExpress. La verdad que no son tan caros, me salieron súper buenos. Lo que sí, lo instalé con un sistema eléctrico que es para las motos, las BM, para la 1002, que se ocupa mucho, que es un circuito que en cierto modo no va directo conectado a la moto, en el circuito de la moto, sino que va conectado a la batería, pero tiene la ventaja que trae como un computador que sabe cuando la moto está parada, apaga los faroles, tú la aceleras, se encienden. Viene con un sistema también de emergencia a los lados, de luces de color rojo, azul, y la verdad que se ve muy bien. Pero el circuito que le puse me encantó, porque las luces a veces la gente las conecta directa y apaga la moto y tiene un botón, un interruptor aparte, que al final tengo un amigo que se le ha quedado encendido varias veces y ha quedado sin batería, y esto funciona solo con ese circuito. Entonces te evitáis cualquier cantidad de problemas. Ahora, hay otra cosa, que la palanca de freno de la moto viene con un asunto metálico, ¿no es cierto?, que es como delgado. Yo creo que muchas veces uno, cuando frena fuerte andando en un zapato que no es de moto, tú sentís eso, porque se siente en la planta del pie. Y yo compré un adaptador que viene para la agua, que es este, que la verdad que va atornillado, ni se mueve, no me ha dado ningún problema y anda súper bien. Y le dio más fuerza al freno incluso. Así que eso también lo recomiendo, es una buena ventaja, porque anda muy bien. Bueno, yo le tengo algunos bolsos laterales, la verdad que están gastados ya con el sol, me sirvieron. También pienso cambiarlo por unos más grandes. Tengo la idea de tratar de colocarle una protección, un aporte de equipaje al lado, porque generalmente yo no ocupo maletas duras, pero si quiero colocarle una alforja, tampoco quiero que me anden bailando. Y tengo visto por ahí, que después les voy a dar el dato, porque tampoco quiero colocarle una cosa que sea un aparataje muy grande. Tampoco voy a colocar aquí unas alforjas así tremendas de grande. Ustedes saben que a mí no me gusta andar con tanta cosa en la moto, y la idea es andar con lo justo y necesario. Así que ese es más o menos el sistema. Ahora, les voy a contar otra cosa. El tema del case
El tema del case, la verdad que ustedes saben que yo he tenido dos motos de estas y las dos las he tenido que equipar completa. La primera tenía este case, que es un chat de 45 litros, y también creo que les conté que cuando compré esta moto, en la 2023, opté por un case medio cuadrado que es un Guidi, que me gustó porque venía con esta malla. Pero la verdad que el cierre del case no me gustó nada. Era más complicado. Acá esto tú cierras, le haces ahí, pum, y chao. Es súper fácil. Además, lo otro, que ese case no tenía la capacidad que hace este. Entonces, yo la verdad que le recomiendo 100% que compren este de 45, porque es una maravilla, cabe pero cualquier cantidad. A mí me asombra, yo me puedo pegar un viaje de 3 días y no necesito ni siquiera llevar un bolso. En este case me cabe todo, todo, todo. Además, yo lo enchulé, porque les voy a dar el dato también. Resulta que, como el Guidi que había comprado tenía este sistema de malla, yo me puse a investigar y encontré esa malla en AliExpress, que viene con unos topes. Al final del video les voy a enfocar un poco más todas las partes que les estoy hablando para que ustedes se hagan una idea. Y lo instalé, va atornillado acá, tiene 4 topes. Y esto sirve para dejar los guantes, esto sirve para no botar un vaso al suelo cuando uno se está tomando un café en la carretera, para dejar unas boletas, va a comprar alguna cosa en algún almacén y lo deja acá, no sé, va a comprar pan, echa ahí una bebida. Y esto es súper práctico. Acá le tengo un soporte que es giratorio, que se lo puse también, que lo compré, que es para colocar la cámara atrás. La INTA. Ahora, yo le recomiendo ese case de 45 porque anda muy bien. Lo otro que hice, que también fue una de las cosas que en el trayecto del tiempo que ustedes me conocen, todos sabíamos que la Cagua trae el asiento que es durísimo. A la primera, a la 2021, lo hice acá en mi ciudad, me lo arregló un hombre que yo conozco. Pero después opté por mandar el asiento a Santiago y le mandé a hacer este cubre asiento, en la cual le rellenaron con un gel especial, le hicieron un diseño, que también se los voy a poner al final para que ustedes vean cómo quedó, y es lo mejor que hice. Yo de ahí nunca más he tenido problemas, que me duele el trasero, que me duele la pierna. He viajado 200 kilómetros sin parar y la verdad que esto hay que hacérselo. La moto es fantástica, la moto es una maravilla, pero no es una moto perfecta. Entonces todo lo que uno le puede arreglar es para mejor para todos. Ahora, les voy a hablar también de otra cosa. Yo recomiendo cambiar el parabrisas. Tengo gente que me ha llamado y me ha dicho que la moto en viento, en velocidad, de repente se le mueve. Todos sabemos que esta es una moto que no es una moto pesada, por eso, bueno, a mí me gusta. Pesa 175 kilos en seco. Pero fíjense que cuando uno le cambia el parabrisas y te toca viento en la carretera, ayuda mucho. Es increíble cómo se nota que ayuda. La aerodinámica de la moto y el parabrisas más alto te protege del viento, que no siempre te va a tocar fuerte, pero a mí me han tocado ráfagas de esas que a uno le dan ganas de parar. Y lo he solucionado con el parabrisas alto. Este, como les cuento, tiene la opción de bajarlo por lo menos unos 5 o 7 centímetros. Con este soporte, que al final se los voy a mostrar, porque todo lo que le estoy hablando va a salir aquí arriba o al final, para que ustedes tengan una idea. Y voy a tratar de colocarle los enlaces para que vean dónde lo pueden comprar. Ahora, yo
voy a cumplir 22.000 kilómetros con la moto y me toca justo hacerle la mantención del kit de transmisión. A la otra me tocó también cambiárselo, se lo cambié por uno japonés, pero les voy a dar el dato de un kit de transmisión y de una marca que es la que yo les recomiendo, que es una cadena italiana, marca Regina, y aparte de eso el piñón y la Catalina de marca PBR, que son italianos. Mira, entre la diferencia pueden haber $10, $20, pero la calidad de ese producto para la moto, yo prefiero ir a la segura y gastarme un poco más. Ustedes saben que más que mal la cadena y todo el sistema de transmisión es una cosa súper importante en la moto. Me ha pasado que cuando a ti te toca más o menos y que la cadena está suelta y que ya no tiene más regulación, les aconsejo cambiarla, porque pueden pasar un susto grande. A mí me pasó. Yo esperé un poquito y en una curva se me salió la cadena, no iba fuerte. Y la cadena se enganchó con la Catalina y la rueda trasera se me estrantó entera y yo me fui de lado, porrazo seguro. Quizás con velocidad la cadena se podría haber cortado, pero ya ahí no sé qué puede pasar. Así que yo la verdad que les recomiendo que ustedes, esta moto no es cara en mantenciones, esta moto es fácil mantenerla. A veces cuando le toca hacer ciertos cambios conviene gastar un poco más y colocarle productos de calidad. Yo prefiero gastar más en una Catalina y en una cadena italiana y quedar tranquilo que voy a tener prácticamente ningún problema 15.000, 20.000 kilómetros, según el uso que uno le dé. Acuérdese que esta moto la compré nueva para ir a la carretera austral y ya está justo en el cambio, o sea, ya llegué a los 20.000. Ahora, ¿qué otra cosa les puedo contar? En el canal hay un video completo cómo instalar el USB de la moto. Lo voy a pensar y me voy a fumar un cigarro. Les voy a hablar de otra cosa también. Yo la moto, yo mido 1,80 m. ¿Qué pasa? Si hay un detalle que esta moto me gustaría que tuviera, que lo hemos hablado en algunos videos, es que fuera más alta. A mí, que fuera más alta. Entonces, yo en cierto modo he ido solucionando un poco ese tema. Pero más que nada, por ejemplo, porque yo le puse el alza a manillar, que es para ver si. También va a salir al final del video. Y además de eso, también venden unos tornillos que son para levantar el retrovisor. Una extensión que lo levanta aproximadamente, yo creo que unos 3-4 centímetros más. Y la verdad que en el andar de la moto se nota mucho. A mí me ha pasado eso. Le tengo un soporte también, que es una barra que va al medio, que es una barra de volante, que puede servir para colocar un teléfono o otra cosa. Yo colocaba ahí el soporte, el comando del dron. También le da más firmeza al volante. Y lo otro que les quiero hablar es que mucha gente me pregunta por el tema de la moto, si da algún problema para andar con copiloto. Ustedes, los que me siguen, saben que yo he viajado con copiloto en unas oportunidades. Yo no he tenido ningún problema. Una persona que pesa 60, 70 kilos promedio no va a tener ningún problema. La verdad que yo noto menos cuando ando con un copiloto que quizás si anduviera con maleta y cargado como gitano. No sé si me entienden. Porque a mí me gusta notar la moto, no me gusta sentirla muy cargada, muy pesada. Entonces siempre he recomendado que uno, para viajar, no necesita llevar muchas cosas. Tú, cuando andas con el traje de moto y un casco, si vas por muchos días puedes llevar 2 botas, 2 guantes. Y bueno, eso lo hemos hablado. Ustedes más o menos ya, los que andan en moto, se han dado cuenta que la cosa funciona así. O sea, uno no se va con la casa de viaje. El que quiere andar en moto depende del viaje, programar qué es lo que va a ocupar
a dónde va a llegar y cómo va a ser el viaje, por cuántos días, y uno se programa. Este bolso se lo recomiendo 100%. Hay varios modelos en esta marca, los vende Motomundi. Me salió muy bueno. Ahora tuve problemas con el cierre, que la verdad que le pegué un tirón, pero lo voy a tener que arreglar. Y la moto, a mí muchas veces me ha pasado que la gente se para al lado, e incluso tengo gente que tiene la misma moto y se ha parado al lado mío y me dice: oye, Cristian, la tuya se ve mucho más grande. Lo que pasa es que yo la he enchulado de esa forma para que se vea, porque a todos nos gusta que la moto se vea linda, se vea cotota, como se vea maceteada, se vea grande. Entonces, aparte de la Versys, de ser una moto grande que no representa la cilindrada que tiene, porque toda la gente la ve y dice: esta moto es 650, 800, hasta 1000 me han dicho a veces. No, le digo yo, es 300, pero es que es tremenda y grande, claro. Además, con las protecciones, con los bolsos, levantarle el manillar, levantarle los espejos, con parabrisas alto, con GPS. Esta maleta se ve preciosa por detrás, porque la moto se ve grande, le da más cuerpo. Entonces cada uno sabe qué es lo que le puede poner o no. Ahora, yo este video lo quise hacer porque estaba un poco fuera de las pistas de viajar. Vamos a salir luego de viaje, estoy programando las rutas, arreglando cosas personales, porque si quiero salir tranquilo. Así que, amigos, les voy a dejar todos los datos para que ustedes vean dónde compré estas cosas. El tema del asiento, el tema del parabrisas, el tema del GPS, el tema del lanzamanillar. Y bueno, un abrazo grande, espero que les guste el video y luego vamos a hacer algo. Estamos esperando que abran las fronteras. Cuídense. Suscríbanse, es gratis. Se me fue un detalle que me han preguntado también. Yo ocupo un casco que es italiano, un casco Lonan, el X70, ese, sí. Bueno, viene en varios colores. Este casco, lo bueno que tiene, yo lo tengo adaptado con el intercomunicador Freecom, el R3, que lo bueno que este intercomunicador tiene la posibilidad de grabar y uno lo programa si quiere que grabe audio exterior o interior, entonces puedes grabar y hablar y te va a quedar impeque, funciona bien. También me da la posibilidad de conectarlo con la cámara Insta360, lo toma por Bluetooth. Ese tema de las cámaras es otro tema que algún día voy a hacer un video porque a mí me ha costado un montón achuntarle. Creo ya tener la cámara precisa, que me falta la que va acá, la que voy a colocar adelante, para una vez por todas solucionar el tema de lo que es el audio y solucionar el tema de lo que es el video. Este casco, lo bueno que tiene muchas posiciones. Se le saca el mentón, es fácil ponerlo, solamente 2 botones, engancha y clip, y es un muy buen casco. No es un casco, es un casco que vale como $380. No es un casco barato. Acuérdense que también están los LS2, yo tuve uno que también es muy bueno, pero este casco la verdad que me voy a quedar con él, y si lo cambio voy a cambiar el color, pero me voy a quedar con el mismo modelo porque me gustó mucho. Y lo otro bueno que tiene un rango amplio de visión. Se han fijado que algunos cascos son como muy encajonados. Este viene con un rango pero muy amplio, y eso es bueno. Trae el protector de sol, y además también tú le apretas el botón y sube rápido. Así que, bueno, cualquier dato, me han preguntado muchas veces, yo siempre les respondo a todos. Por ahí me han dado las gracias. Creo que hay muchos que se han comprado esta moto porque han visto los videos, así que se los agradezco un montón. Y luego vamos a ir a viajar, porque estoy con unas ganas de viajar, ni les cuento. Un abrazo.